el presupuesto general de la República, que está en discusión en el Congreso de la República, y hay una pregunta que nos hacemos y que se hacen los peruanos: si los presupuestos públicos tienen ideología, que ha motivado el comentario, un artículo público de Alejandro Narváez, el doctor Alejandro Narváez, que es economista y además profesor principal de Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es un invitado permanente para los temas económicos. Además, Alejandro es director del Instituto Internacional de Economía y Empresa, una autoridad con formación incluso en el extranjero, de manera que hay una calidad en el comentario de estos temas, que se complementa con unas declaraciones que ha dado ayer el ministro de Economía, el ministro Kurt Burneo, quien ha señalado que no hay sustento para señalar una posible crisis fiscal en el país, que están señalando algunos economistas, algunos especialistas. Esto lo ha dicho, que no hay sustento para señalar una posible crisis financiera en el país, lo ha dicho el ministro en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, la presentación que ha tenido el día de ayer, y respondiendo directamente a las críticas del presidente del Consejo Fiscal, Carlos Oliva, respecto al optimismo del Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, en su proyección de crecimiento económico. La conectividad está óptima. No sé si la conectividad también es óptima entre el ministro de Economía y algunos críticos con respecto al presupuesto general de la República y a un tema que ya lo presenté, que es si los presupuestos públicos tienen ideología. Además, motivo de un artículo tuyo, Alejandro. Bienvenido. Comentarios, por favor. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, bueno, las declaraciones del ministro de Economía, pues bueno, están un poquito desentonados con lo que está pasando en el país y en el mundo entero. Pareciera ser que los tecnócratas de economía y finanzas no están al tanto de lo que está pasando en el mundo, en otras economías como Europa, incluso China y Estados Unidos. Y entonces, pues hacen un presupuesto optimista, un presupuesto que pareciera ser que no existe esos ruidos políticos internos y la crisis internacional. Pareciera ser que vive un poquito de espaldas, por decirlo generosamente, de lo que está pasando en el mundo en este momento. Definitivamente el presupuesto está formulado con indicadores muy optimistas. Recoge el económico multianual que fue formulado en agosto pasado, 2023-2026. Las cifras que están allí son una especie de extrapolación de datos del año 1 al año 2, pero mayor novedad ninguna. Pero al margen de eso, yo creo que la conversación de esta mañana debe girar en torno a esto que me parece, para mí por lo menos, interesante. Si los presupuestos tienen que tener algún sello distintivo, ¿no? Una especie de diferenciación con respecto a los presupuestos que habitualmente estamos acostumbrados a ver. Y entonces se me ocurrió hacer este artículo que, gracias a tener una cierta acogida, y estoy contento por ello. Si los presupuestos públicos tienen ideología o no tienen ideología, me parece importante que debiéramos conversar de esto, porque en política se habla de partidos de derechas, de centro, de izquierdas, progresistas, etcétera. Entonces, uno de los instrumentos políticos más importantes de los gobiernos es precisamente eso, el sello distintivo que debe imprimirse en ese presupuesto, porque es un elemento diferenciador de un partido de derechas versus un partido de izquierda o un partido de centro. Por ahí va la preocupación que yo tengo, que desgraciadamente estas cosas pues no se hablan, no tomamos en cuenta, digamos, el perfil de los presupuestos que durante los últimos 30 años se ha ido formulando y nosotros nos las hemos, entre comillas, comido sin mayores observaciones, sin mayor, digamos, debate,
como debiera darse, por lo menos en los ámbitos académicos que yo he hecho muchísimo en falta. De tres escenarios, Alejandro, ¿no? Un escenario de cifras, de distribución de torta, como también se conoce, pero con una dimensión política. Y eso lleva al trasfondo político, por lo menos en San Marcos y en las universidades se señala con mucha precisión esta diferenciación, pero que al final son transversales para el escenario del ciudadano, que es finalmente a quien tiene que atenderse en lo que significa el presupuesto general de la República. Eso significa, primero, quizás hacer una precisión, y la pregunta es como comunicador, hacer una precisión con respecto, Alejandro, a la torta para entrar a ese terreno político e ideológico, si fuera posible. Excelente, por supuesto. Bueno, el presupuesto para el año 2023 está estimado en 214.800 millones de soles. Este monto representa el 21% del Producto Bruto Interno también proyectado para el próximo ejercicio, que se estima que sería en torno a 1.029 millones de soles. En términos, digamos, absolutos, y en términos relativos eso corresponde a un incremento porcentual de 3.5%, cuando todos los analistas, instituciones privadas, públicas, creen que la economía el año que viene va a ser peor que este año. Esperamos equivocarnos, pero creo que más o menos van por ahí las cosas. ¿Cómo se ha, digamos, priorizado o se ha distribuido esta torta? Pues en principio, según los autores, educación tendría una mayor parte de ese presupuesto, estaría en torno a 19%, 19.5% exactamente para educación, luego vendría 11.5% para salud y un poquito menos para transportes, exactamente hablan de 9.5% para el sector transportes, y otro pues se reparte la diferencia. ¿Cuánto se incrementa educación con respecto al presupuesto del ejercicio actual? Pues apenas en 1.2% más o menos. El año pasado, mejor dicho, este año estuvo en 18.15% con respecto al presupuesto, digamos, total, y este año está en 19.5%. Ahora, el tema interesante aquí es justamente educación, ¿no? Del que tanto se habla. Yo hice digamos, un pequeño repaso de las últimas publicaciones que hace la CEPAL, que hace también el Banco Mundial, y cualquiera podía acceder a esa información, está públicamente disponible, en el que aparece un poco la preocupación que tienen los distintos gobiernos en torno al presupuesto para educación. Y más concretamente, nosotros apenas a 4% en el último presupuesto, y estuvimos el año en curso, este año, en 3.7%. Y aquí lo interesante es destacar lo que se está haciendo en Bolivia. Bolivia tiene un presupuesto de 8.9% de su Producto Bruto Interno. Prácticamente lidera en Sudamérica este país en cuanto a asignación presupuestaria se refiere para educación. Luego está un poquito lejos Brasil, 6.1%. Está Chile también, por ahí, un poquito más, 5.4%. Colombia, 4.9%. Y así sucesivamente. Es decir, nosotros estamos definitivamente en la cola de estos países. Cuando tenemos un presidente que en su momento dijo que llegaría a 10% del PBI, y además un profesor de escuela, un hombre en principio preocupado por el tema de la educación. Sin embargo, esto no se traduce en los presupuestos, ¿no? Eso significa entonces una repregunta sobre el tema, que los tecnócratas están por encima, y ahí entramos al tema ideológico, de las decisiones políticas que puedan adoptarse. Eso significa que en el futuro el presupuesto 2023 y hacia adelante no están en la sintonía de ofrecimiento del candidato y ahora presidente de la República. Totalmente, totalmente. Y yo insisto en que los presupuestos en los últimos 30 años se han aprobado de una manera absolutamente mecánica.
No ha habido debates, no ha habido argumentaciones, no ha habido fundamentaciones rigurosas de las cifras que se proyectan para el ejercicio siguiente. Como decía al principio, son meras extrapolaciones de cifras de un año a otro. Y cuando uno observa, se da cuenta de que eso es así. Yo me he dado el trabajo, por ejemplo, de revisar de los últimos 10 años, lo único que ha subido, y un porcentaje altísimo, diría, el que más ha subido es, por ejemplo, el servicio de la deuda. Es decir, todo lo que pagamos por amortizar nuestra deuda pública más los intereses, eso se ha incrementado en 136, 137% en los últimos 10 años. Los otros, gasto corriente, gasto capital, pues realmente sí han subido, pero bastante menos de lo que es este concepto de servicio de la deuda. Entonces, yo sigo creyendo y soy un convencido de que los que formulan los presupuestos cada año son efectivamente los funcionarios que están en el Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos viven un mundo distinto al mundo real. Ellos viven una especie de un mundo virtual, ¿no? Están al margen del mundo real. Y entonces lo que hacen es sumas y restas, unos ajustes más, unos ajustes menos, puntitos más, puntitos menos, y pues llevan los presupuestos a lo que nosotros tenemos. Y parece que viven totalmente de espaldas a datos tan sencillos de entenderlos y están disponibles. El Banco Central de Reserva hace poquito, exactamente en mayo, ha publicado un artículo interesante y me gustó porque por lo menos hace este tipo de cosas que ayuda a mirar el Perú de otra manera. Por ejemplo, dice de que el 36.2% de peruanos están en situación de pobreza multidimensional. Este es un enfoque muy interesante porque esa pobreza medida en términos monetarios o ingresos pues no tiene mucho sentido. Entonces, el estudio aborda el tema de educación, salud y vivienda, me parece fundamental, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que es un estudio que nos debe, digamos, invitar a reflexionar y que los presupuestos tienen que estar orientados a resolver esos problemas. Es decir, si nosotros no planteamos un presupuesto reactivador, expansivo, disruptivo, rompedor para salir de la crisis en la que estamos metidos, pues no hay manera, no hay manera. Por ejemplo, o sea, yo creo que son los temas que debieran ser motivos de debate en los distintos espacios académicos, políticos, empresariales. Y ahí estamos ya conversando, Alejandro, de las propuestas, ¿no? Y una de las propuestas en el artículo también señala que lo correcto es argumentar, proponer, explicar y hacer didáctica con el debate presupuestario, que es lo que no se está dando, porque es una aplicación y esto es lo que hay que hacer, y creo que el debate previo a la presentación es importante. ¿Eso es factible en un escenario como el peruano, Alejandro, y cómo están las experiencias extranjeras? Has hecho una referencia muy interesante de Bolivia con respecto al tema de la educación, que debería ser, desde nuestra opinión de comunicadores, un ejemplo a seguir. Y yo creo que los funcionarios de Economía y Finanzas, insisto en ellos. ¿Por qué? Porque, Néstor, no te olvides que el debate es absolutamente pobre en el Congreso. Estuve deseando la presentación del primer ministro. Eso, creo que ha habido 10 personas que le escucharon la presentación del proyecto de ley. Ayer hubo un debate en la Comisión de Presupuestos absolutamente intrascendente. Me parece una tomadora de pelo. Lo digo medio en broma, medio en serio, pero ¿qué es lo que está pasando? Una pobreza total, un desprecio por un documento tan importante como el presupuesto público. Entonces, el Congreso es el espacio donde se debate ardorosamente incluso las opciones políticas, porque habrá gente que prefiera pues la educación, habrá gente que prefiera seguridad, habrá gente que simplemente haya menos impuestos o más impuestos, o cómo se financia el presupuesto, pero nada de eso se debate. Una pobreza total, Néstor. Y eso es lo que a mí me preocupa como peruano, como ciudadano, como contribuyente, porque el presupuesto tiene cara y sello. Primero, ¿de dónde sacamos la plata? Más impuestos, menos impuestos, mayor presión tributaria, menor presión tributaria. ¿Y dónde colocamos ese dinero? ¿Dónde aplicamos ese dinero que hemos recaudado vía impuestos, o quizás siendo más eficientes, o aumentando impuestos, o con endeudamiento? Si ese debate no se hace de una manera técnica, rigurosa, con datos, con cifras, es que estamos en un país improvisado.
Y lo hemos estado durante los últimos 10, 15, 20 años. Entonces, sigo insistiendo de que lo que dice Economía y Finanzas se aprueba en el Congreso de la República. El Congreso se ha convertido en una especie de una oficina de trámite. Eso es en la práctica. Y yo tuve la suerte de estar, digamos, varias veces presenciando debates en el Congreso. Lo único que hacen los congresistas es levantar la mano y piden un pequeño presupuesto para su localidad, para su pueblo o para su distrito, nada más. Pero digan por qué piden y cuánto piden, cómo debiera financiarse, pues nada de eso. O sea, necesitamos una especie de disrupción total en el tema del manejo de la cosa pública, Néstor. Yo no veo los analistas, los comentaristas, los que escriben algunos artículos, están más en la onda de la contemplación del status quo, ¿no? Esa aparente polémica entre el exministro de Hacienda y Burneo, pues no, es intrascendente, porque finalmente lo que hace en nuestro país es que salen de Economía y Finanzas, se ubican en un cargo público, como por ejemplo este señor Oliva, está ahora como jefe de fiscal. ¿Y el Consejo Fiscal qué hace? Pues bueno, opina, dice que los límites son estos, de aquí usted no puede pasar. Pero aquí hay un tema interesante, Néstor. Este presupuesto, en términos reales, es peor que todas las anteriores. Porque lo único que buscan estos señores es mantener el déficit fiscal y no pasarse de un porcentaje determinado en cuanto a deuda pública. O sea, este presupuesto no tiene objetivos, no jerarquiza políticas, no es una herramienta que pueda combatir esos males crónicos que tenemos en el Perú. No es un presupuesto reactivador. Mire por donde mire, que me demuestre Burneo, a ver cuál es realmente el dinero que va a invertir para reactivar la economía. Nuestra economía está hundida en la miseria total. Hay 44% de peruanos subempleados que ganan menos de 1.000 soles y trabajan menos de 35 horas a la semana. Pero hay mucho más. Más o menos 700,000 personas peruanos entran al mercado laboral cada año, se incorporan al mercado laboral cada año. ¿Cómo se absorbe eso? No hay manera. 76% de peruanos son trabajadores informales, es decir, aquellos que generan dinero negro, que no contribuye, que no aporta nada al Estado. Son cosas absolutamente importantes que creo que nuestros funcionarios viven de espaldas porque la mayoría tienen buenos sueldos, le está perfectamente igual y así es como estamos caminando casi por inercia en el país, ¿no? Es un poco el escenario. Sí, y hay una participación y nosotros nos preciamos de ello y gracias también por la participación y el aporte, Alejandro, de la academia. Las universidades tienen un papel importante y que el Congreso no ve, no acude en este sentido de cambios que se están requiriendo y en el tema económico con mayor razón, porque hablamos de presupuestos con rostro humano y no existe un presupuesto con rostro humano, por lo menos en el panorama que tenemos como experiencia de comunicadores, que se haya dado una situación en esa línea. Pero es importante avanzar y creo que artículos como el que has dado a conocer y que estamos conversando ahora en detalle deben de servir para la reflexión de estos gobernantes que tenemos en este momento. No sé qué tanto se pueda definir, pero es un tema técnico, ¿no? Técnico, político e ideológico al que se tiene que enfrentar en esas tres posibilidades, porque estamos hablando de seres humanos, de personas de extrema pobreza. Las cifras las ha señalado con toda precisión, son cifras actuales y en esa línea este presupuesto 2023 no está sintonizado para ir a solucionar. ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Qué es lo que puede hacer la academia? ¿Qué es lo que puede hacer la sociedad organizada en un escenario como el que estamos señalando y que estamos analizando con toda la lucidez de economía que tienes, Alejandro? Yo creo que lo que está haciendo el canal BS me parece importante. Promover debates, conversatorios, reflexiones profundas,
es importantísimo, ¿no? Que es, creo yo, la única forma de ir abriendo conciencias, abriendo un poquito la mente, un poquito los ojos de la gente y que se involucren un poquito más en estas cosas que aparentemente son triviales, pero tienen una enorme trascendencia. El presupuesto público en todos los países serios generan debates muy, muy ardorosos, apasionados y a veces desapasionados. Y eso no se hace en el Perú. Le decía que es un mero trámite. Y eso es verdad. No me dirán lo contrario porque sé cómo se hace. Entonces, eso da una cierta rabia, ¿no? Una cierta impotencia como peruano, como ciudadano. En mi universidad, en San Marcos, estamos intentando poner en debate varios temas. Hace poco hemos tenido una conferencia sobre seguridad energética. También pondremos en debate estos temas. Creo que es importante que los académicos, los profesionales pudieran poner en escena, en vitrina, los grandes temas que nos... Y por ahí debe ir la tarea de quienes de alguna forma estamos preocupados o sensibilizados de estos problemas que tiene el país naturales. Son problemas crónicos, problemas que arrastramos de tiempos atrás. Y que yo tenía, como muy bien creo que lo has dicho al principio, tenía mucha esperanza de que el presidente actual pudiera tener una direccionalidad diferente, pudiera ser un presidente más, digamos, preocupado por los problemas sociales. Lo que pasa es que lo que está ocurriendo es que la tecnocracia, ese grueso de tecnócratas, digamos tecnócratas o burócratas que están empoltronados en los ministerios clave, que no se mueven nunca, que siempre son los mismos, son los que finalmente terminan haciendo la torta. Entonces, el presidente termina siendo absorbido, engullido de esa burocracia. Entonces, esos son permanentes y nada más. Yo no creo que Corburneo haya tenido tiempo para siquiera leérselo el presupuesto ni el marco macroeconómico. Lo único que ha entrado es y rápidamente ha dado sus declaraciones, como en algún momento estuvo por ahí. Entonces, pues las grandes cifras más o menos le suena, pero no creo que haya tenido tiempo para desmenuzar, analizar su contenido y emitir una opinión más fundada de lo que actualmente está diciendo. Bueno, unas cifras sueltas, 3%. Mire, una cosa absolutamente curiosa. Dicen que el año 2026 vamos a tener equilibrio total. 1% de déficit fiscal. Pues es lanzar la cifra por lanzar, pues no es serio. No es serio, ¿no? En este momento muchos países del mundo están en pleno debate de los presupuestos para el ejercicio 2023. Y yo tengo una sana envidia, de verdad. Una sana envidia de lo que se hace, por ejemplo, en Chile, de lo que se hace en Bolivia, en Colombia, y aquí estamos absolutamente atrasados. Y no es que haya falta de profesionales, no hay un problema de déficit profesional, sino lo que pasa es que algunos de ellos están un poco excluidos, como que se han desentendido, como que se han desmotivado, se han desilusionado de lo que pasa. Y dice, pues no quiero meterme, yo voy a lo mío y nada más, ¿no? Que tampoco es bueno, creo yo. No hay que mirar de costado el país donde vivimos. En el tema, no solamente el presupuesto, sino en el tema del manejo económico del Estado. Y eso hay que romperlo. Jorge Romero, de Arequipa, economista, dice, interesante las propuestas, pero le pediría al economista Narváez que le formule preguntas directas al ministro de Economía, Corburneo. ¿Qué preguntas directas le dejarías? Porque hay críticas serias, pero además fundamentadas, ¿no? ¿Cuáles serían esas preguntas que está pidiendo el economista Romero de Arequipa, Alejandro? Una primera pregunta es la siguiente, se me ocurre así a vuelo de pájaro. Pues, oye, ¿cómo levantamos la presión tributaria? ¿Cómo hacemos que haya más contribuyentes? ¿Cómo hacemos que haya más peruanos que tributen? ¿Cómo hacemos de que haya menos dinero negro en el mercado y más contribuyentes? Y así podíamos financiar mejor nuestro presupuesto, incluso el monto del presupuesto podía ser más. Claro, aquí pone un techo de gasto, que son los 214.000 millones, y preocupados de cómo financiamos ese techo de gasto. Entonces, podríamos financiar tranquilamente incrementando la presión tributaria, haciendo que haya más peruanos pagando sus impuestos y que haya menos evasión tributaria, menos ilusión tributaria y menos corrupción. Esa es una primera prioridad. Y luego, pues si tuviéramos una mayor recaudación de impuestos, mayor ingreso, pues igual echamos menos mano a la deuda pública.
Entonces, esa es un poco la tarea más urgente que debiera encarar. Y el otro tema, la segunda pregunta, es cómo reactivamos la economía que está en este momento en recesión. Es que los economistas o los analistas no entienden siquiera el concepto de recesión. Y es un tema de manual básico de economía. La economía tiene ciclos y los ciclos tienen fases. Y nosotros estamos en este momento en la fase de recesión. Los ciclos son recuperación, auge, recesión, depresión. Ese es el ABC de la economía. Entonces la gente ni siquiera es capaz de reconocer que estamos en un periodo de decrecimiento, un periodo de desaceleración, un periodo de enfriamiento. Eso se llama técnicamente recesión. Y llevamos tranquilamente 2 trimestres más de 2 trimestres negativos. Y si a eso le añadimos lo que está haciendo el banco, hacer el precio del dinero, pues la situación es dramático. Sigue pichando el Banco Central y creo que de mismo día va a lanzar otro incremento de tasas y con eso seguramente la cosa será mucho más grave. Entonces hay varias tareas que tiene el ministro de Economía. Que nos diga la verdad, que diga la verdad al país, para de alguna forma por lo menos prever y que no nos mienta, porque normalmente los políticos mienten y la gente se lo cree. Me hace recordar un comentario que hizo en algún momento el economista Lench con respecto al accionar del Ministerio de Economía y Finanzas de estos tiempos, Germán Lench, economista, quien decía que tal como está concebido en este momento el Ministerio de Economía y Finanzas debería convertirse en un viceministerio del Ministerio de la Producción, porque si es para planificar, para hacer proyecciones, como con un viceministerio sería suficiente. Bueno, eso era un poco exagerada la situación, pero qué cercana está a la realidad de lo que está ocurriendo en el Ministerio de Economía y Finanzas con estos escenarios, no solamente del presupuesto, sino de la mirada económica que tienen del país. El grupo de economistas que están en el Ministerio de Economía y Finanzas, sino de ahora, de hace muchos años. Alejandro, comentarios finales con respecto a estos temas y qué tenemos en agenda para la próxima entrevista. Bueno, hay varios temas. Vivimos un mundo muy complejo, un mundo muy difícil. Estamos ante una tormenta perfecta de una crisis global, hay una desmembración del mundo, los conflictos en los distintos espacios geográficos se mantienen vigentes, incluso tienden a agudizarse y eso a nosotros nos afecta sin duda. Siento que no estamos preparados para hacer frente a esa crisis. La pandemia nos ha dejado absolutamente inertes. Ni siquiera somos capaces de medir las consecuencias de esa pandemia. Y creo que la desesperanza, el hambre que se está extendiendo en nuestro país, por lo menos por parte del gobierno y los funcionarios, no tienen respuesta. No hay un plan anticrisis, que la necesitamos urgentemente. No hay un plan anticrisis, como sí lo están haciendo en otros países. Y nosotros estamos viviendo al margen de todo. Yo con un pronóstico optimista cuando debiéramos pensar de cómo atendemos a esos 6,5 millones, cerca de 7 millones de peruanos en situación de hambre. Y eso no lo digo yo, son datos oficiales. Me gustaría que los analistas, los economistas se apeguen un poco más a las fuentes. Yo trato de estar siempre apegado a las fuentes. No me invento datos. Y estos son datos oficiales. Podían ser más, porque de un tiempo a esta parte muchas instituciones públicas están acostumbradas a maquillar cifras, a no decir la verdad, siempre a ajustar a la baja cuando les conviene. Entonces los académicos, los investigadores, los profesionales debiéramos intentar ser un poquito más rigurosos en las cifras y en los datos que manejamos. Contrastando distintas fuentes, seguramente podemos dar mejores ideas, más luces y alguna salida a lo que está pasando en nuestro país. Me solidarizo con los millones de peruanos que no tienen trabajo, que están haciendo cola en los comedores populares, que están pasando francamente mal, esos jóvenes que están desesperados por conseguir un puesto de trabajo y no las hay, por esas micro y pequeñas empresas que están quebrando continuamente, y eso es lo que me preocupa, y con ellos mi solidaridad. Gracias, felicitaciones por la claridad
de los conceptos, Alejandro, y felicitaciones también al equipo económico de San Marcos, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad, que siempre ha tenido, desde los 70 que hemos estado por ahí, conocimiento de la calidad de la formación de los economistas sanmarquinos y que ahora se continúan con profesores como don Alejandro Narváez Liceras. Gracias, Alejandro. Buen día y estamos en comunicación esperando que hayan decisiones políticas adecuadas en el tema económico para todo ese escenario de peruanos que todavía están esperando decisiones de su Estado para atender sus necesidades más importantes. Gracias, Alejandro. Buen día. Muchas gracias, Néstor. Buenos días. Buenos días.